y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdonadnos nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno, y llevad al cielo a todas las almas, socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro guardata Dei. Andeum purifica juventutem meam. Iudicame Deus et discerne causa meam, de genterum sancta, homini iniquo dolos soror mei. Qui natus Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo, dum affligime me inimicus. Emite lucem Tua, me veritatem Tuam, ipsa me deduxerum et aduxerum. In monte sanctum Tuum et in tabernacula Tua. Et intro in altare Dei, Andeum purifica juventutem meam. Confite voti vincitara Deus Deus meus, quare tristes es anima mea, et quare conturbas mea. Spere Deo, coniam ad confitere muiis, salutare fructus mei, et Deus meus.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altari Dei. Ad Deum purificae juventute mea, Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui purgece celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beata Maria Semper Virgin, Beato Micael Arcangelo. Estamos en el tercer domingo de Adviento, Domingo Gaudete. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas en toda circunstancia, por la oración y ruegos con hacimiento de gracias, manifestad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, guarde vuestros corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues dinos de quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los enviados eran fariseos. Y le preguntaron, pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Primero les recuerdo que estamos siempre en tiempo de penitencia, este tiempo de Adviento. Traten de hacer un esfuerzo en su vida de oración, en sus limosnas, en sus sacrificios. Y esta semana están los miércoles, viernes y sábados de las témporas. Como ya se han suprimido todas las penitencias prácticamente en la iglesia oficial, yo les aconsejo que, aun si no obliga bajo pena de pecado a hacer penitencia, pues traten de hacer estos días ayuno y abstinencia. Es un consejo que lo que sería normal. Yo pienso que en otros tiempos sí se exigía esto. Entonces traten de hacer un esfuerzo. También se puede hacer un esfuerzo después para ayudar al sacerdote. Yo me he olvidado darles el sobre del diezmo de tiempo de Adviento. Tal vez se los dé el próximo domingo. No se olviden de hacer un esfuerzo. Es una obligación ayudar a la iglesia, no es facultativo. El que no ayuda a la iglesia está haciendo un pecado. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, les recuerdo que en este tiempo de Adviento es un tiempo de, pues sí, un tiempo de tristeza, de contrición, ¿verdad? Por eso el color morado en nuestra liturgia de Adviento. Pero ese color morado que simboliza el dolor, la pena que debemos tener de nuestros pecados, es opuesto al color blanco, que es el color de la alegría, del gozo. Por eso hoy es un domingo que se usa un color intermediario entre el morado y el blanco, que es el rosa,
porque este color no, es un tiempo de penitencia, pero mezclado de un cierto gozo. Por eso dice el introito de hoy, gaudete, quiere decir gozaos en el Señor, porque Él ya está cerca, porque está por llegar. Entonces nuestra penitencia está mezclada con alegría, con un cierto gozo de la proximidad de la venida de Jesús en Navidad. Es por eso que el color, la razón de ser de color rosa. Y en este tiempo, pues debemos decir, es muy fácil decir que debemos convertirnos, que debemos vencer nuestros vicios, que debemos practicar las virtudes, pero casi nadie tiene claro en qué consiste practicar las virtudes. Tal vez en algún otro sermón les hablaré un poco más sobre este tema, pero debemos pensar que las virtudes son una manera de vivir, no es solo una manera de pensar, como muchos piensan, creen que porque piensan bien, que ya tienen las virtudes, o porque han leído un buen libro que habla de bonitas virtudes, que ellos ya tienen esas virtudes porque saben en qué consisten, ¿no? Pero no, las virtudes es algo práctico, algo que se vive, no es algo teórico. Entonces una persona que sabe lo que es la humildad, pero cuando tiene oportunidad de mostrar un acto de humildad, no lo practica, entonces en realidad no tiene esa virtud, ¿verdad? Así que cuidado, hay muchos católicos que son un poco fariseos y que consideran que porque piensan bien, que ya tienen esas virtudes. No, las virtudes son algo práctico, algo que se vive. Entonces, por eso San Juan Bautista, él habla de enderezar los caminos, ¿verdad? El camino que nos lleve a Dios debe ser recto, no irse por un lado, por otro, ¿verdad? Como nos dice Santo Tomás, que la virtud tiene, las virtudes morales, las virtudes cardinales tienen un medio, o sea, uno puede exagerar de un lado o de otro, ¿verdad? Entonces podemos exagerar en una virtud, por ejemplo la pobreza, algunos que exageran y consideran que la pobreza es una especie de avaricia, de tacañería, y otros que se caen en el extremo contrario, que es el mal uso de los bienes que Dios nos da, el exceso, ¿verdad? El abuso de las riquezas, ¿no? Entonces no debe uno ser ni excesivamente desperdiciado en los bienes que Dios nos da, y tampoco debe uno ser tacaño, ¿verdad? Entonces el medio es un medio de razón que nos dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? Y yo voy a buscar ese medio que es razonable, que es lo justo. Entonces ya practico la virtud de la pobreza. Y así en todas las virtudes hay un medio, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que piensan que ser fuerte es ser iracundo. La ira es algo que no tiene control, que no es razonable, que no es según la fe en Dios. Entonces ya no es fuerza, es iracundia. Y otros, para no caer en la iracundia, caen en la pusilanimidad, que también es un defecto, ¿verdad? Pero la virtud se encuentra entre estos dos excesos. Y ese medio no es fácil, ¿verdad? Porque a veces podemos exagerar en nuestra exigencia, en nuestras actitudes, y a veces podemos realmente pecar por defecto, porque no hacemos nada. Y ahí está personas que son muy pasivas y que no hacen nada para arreglar sus problemas o para hacer algo por Dios,
Entonces son pusilánimes, son flojos, son débiles. Eso es el exceso opuesto, ¿verdad?, de la fortaleza. Y el otro exceso es la iracundia, esas personas que se enojan sin necesidad por cosas que no valen la pena, es el otro exceso. Entonces el demonio es muy hábil y no nos deja estar en medio, o sea, quiere hacer pasar de un extremo al otro. Hay gentes que reaccionan así, ¿verdad?, que ven que hay un exceso y dicen, no, entonces yo voy a reaccionar contra ese exceso, y caen en el exceso opuesto, ¿verdad? Y no, las virtudes cristianas están en el medio. Y ese medio no es fácil porque es como un equilibrio entre dos excesos, y es muy difícil tener este equilibrio, es muy difícil tener la verdadera fortaleza cristiana, que no es una cosa de orgullo, de soberbia, de prepotencia, como hoy hay mucha gente muy prepotente, que consideran que todo es una cuestión de fuerza, de lo que ellos consideran tener carácter, tener una cierta valentía, pero eso se vuelve temeridad, se vuelve iracundia y no produce el bien. Eso no obra la justicia de Dios. Entonces hay que ver siempre lo que Dios nos pide, y en función de eso debemos adaptarnos en nuestros actos, ¿verdad? Por ejemplo, la penitencia es algo bueno, y la templanza en el comer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como demasiado, pues estoy haciendo un pecado de gula. Pero una persona que no come, entonces está haciendo el pecado opuesto, y es de descuidar su salud hasta un cierto punto. Entonces hay que comer lo que uno necesita, y eso es el medio de la virtud, ¿verdad? Como dice San Tomás, el medium virtutis. Y ese medio lo debemos conseguir en todas las virtudes cardinales, ¿verdad? Todas nuestras virtudes, se necesita un equilibrio. Hay personas que son muy simplistas, y la dialéctica comunista que hoy está en el aire, en la sociedad, que mucha gente tiene esa mentalidad un poco comunista, que eso está inspirado en el error de la dialéctica comunista, que siempre exacerba las oposiciones en lugar de llevar al medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay que saber utilizar los bienes que Dios nos da. Entonces ellos dicen, o hablan de los ricos o hablan de los pobres, pero no, Dios lo que quiere es algo, que todos tengamos lo necesario para vivir. No es necesario que seamos ricos o que seamos pobres. Entonces para ellos los pobres es lo máximo, y no, se trata de que no haya pobres, de que haya una sociedad en la cual todos tienen lo necesario para vivir, y que, bueno, a veces hay personas que son tal vez capaces, y por su habilidad, por su trabajo, y tienen más. Hay personas que son muy hábiles para ciertas profesiones, tienen dones naturales para eso. No somos todos iguales, algunos son más buenos para los negocios, unos son más buenos para las matemáticas o para la tecnología. Entonces en ese campo van a sobresalir más que otras personas, es normal, y tal vez van a tener más ventajas económicas. No es forzosamente una injusticia, es que es natural, todos somos diferentes. Entonces hay personas que sobresalen en ciertas cosas, pero los comunistas no, ellos quieren que todos sean iguales, pero no. Entonces están haciendo oposición en los excesos para llevar solo los pobres, los ricos deben desaparecer. No, sería bueno que todos los pobres fueran ricos si fuera posible, pero que todos tuvieran lo necesario, pero nunca se llegará a una igualdad absoluta entre las personas, porque ya de por sí todos somos diferentes. Algunos son inteligentes, otros no tanto, pero tienen capacidad de trabajar, hacen lo que pueden. O sea, Dios nos hizo diferentes, hay que aceptar esas diferencias.
no se trate de aceptar las injusticias, es otra cosa. Entonces la dialéctica comunista explota esos extremos que hay entre las virtudes y siempre proponen no el medio de la virtud, sino el exceso opuesto, ¿verdad? Entonces, para dividir, para crear caos y destrucción. Esa mentalidad salida del infierno, debemos curarnos de ella, porque incluso entre personas que no son comunistas, a veces tienen reacciones así de ese tipo dialéctico, y debemos estar atentos, ¿verdad? Si alguien hace un exceso en algo, no está bien que yo haga el exceso opuesto, no, porque no es correcto, ¿verdad? Pero debo tratar de mantenerme en el medio, como decía también San Ignacio en sus ejercicios dice que el demonio trata de empujarnos al exceso opuesto, pero él dice no, debemos estabilizarnos en el medio de la virtud, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el medio exacto? Nuestras obligaciones, hay cosas que son más importantes, otras que son menos, entonces yo debo escoger lo que puedo hacer razonablemente, según los medios que yo tengo, las posibilidades, sin descuidar de los demás aspectos, pero debemos también tener ese sentido de lo que es más importante. Y hoy la gente, como carece de criterios cristianos, entonces es muy difícil para ella encontrar ese medio de la virtud. No es fácil, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de San Juan Bautista, que le preguntan a él, era un gran santo San Juan Bautista. Y si uno lee en el Evangelio, cuando habla San Juan Bautista contra los fariseos, y yo pienso que ningún santo ha hablado como San Juan Bautista. Es el santo que más se pareció a Jesús en su manera de hablar, en su manera de ser. Pero él era humilde y no se enorgulleció de esto. La gente venía en masa a oír a San Juan Bautista porque veían su santidad, veían sus palabras, su ejemplo, y él no tomó eso como para sí mismo. Él decía, no, yo no soy el Cristo, yo estoy aquí para preparar los caminos, para enderezar los caminos, y después de mí vendrá aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces San Juan Bautista, él no se enorgulleció, no se hizo de él el centro, sino que guardó su lugar. Y se puede decir que estaba en el medio, ¿no? En el medio de la virtud, que nosotros debemos aprender a practicar eso. Que hay personas que a veces logran algo les sale bien, gracias a Dios. Pero de eso pasan a hacerse orgullosos, a hacerse pretenciosos, a hacerse altaneros, y empiezan a despreciar a los demás, o empiezan a tomarse por lo que no son, en lugar de guardar su lugar y decir, bueno, está bien, pero si algo he logrado bueno es porque Dios me ayuda, con la gracia de Dios, con los dones naturales que Dios me dio, pues sí, hasta mi inteligencia, mis brazos, todo lo que yo tengo es gracias a Dios, es obra de Dios. Así que no es como Satanás, que cuando Dios lo creó, como era el ángel más bello de todos los ángeles, pues en sí mismo se enorgulleció y hasta quiso independizarse de Dios. Es el pecado de la sociedad liberal que vivimos, de esta cultura liberal. Es el pecado de quererse posesionar de los dones de Dios y desechar a Dios, ¿verdad? De nuestra vida. Es el pecado de Satanás, en el fondo. Y entonces no es fácil a veces conservar este medio de la virtud, ¿verdad? Pero porque en las cosas creadas pues siempre puede haber exceso, así como en la comida puede haber exceso,
la comida es algo bueno, pero si yo abuso, se vuelve algo malo, se vuelve gula. Debo comer lo que me hace falta, lo que es bueno para mi salud, lo que me hace falta a mis necesidades. No todos comemos lo mismo, porque hay personas que necesitan comer más, hay otros que con poco están llenos, ¿verdad? Entonces ese sentido del equilibrio hay que tenerlo, ¿verdad? Y todas las virtudes pues tienen ese medio, mientras que con las virtudes teologales que se dirigen a las cosas de Dios, a Dios mismo, bueno, con Dios no hay, como Dios no tiene límites, ahí no hay medio. ¿Cuál es la medida de amar a Dios? Pues no, amarlo sin medida, porque es Dios, es infinito. ¿Cuál es la medida de creer en Dios? Pues es de creer en Él sin medida, porque Él es infinito. ¿Cuál es la medida de esperar en Dios? Pues sin medida, porque no se puede. Dios es infinitamente poderoso, infinitamente fiel a sus promesas. Entonces en las virtudes teologales no hay el medio que hay en las virtudes morales o cardinales, porque estas virtudes se dirigen a las criaturas. Y en las criaturas, en las cosas de las criaturas, hay un medio siempre, ¿verdad? Ahí puede haber un exceso o un exceso opuesto, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Como en la templanza, es el placer de las cosas sensibles, de las cosas, bueno, pues si yo puedo exagerar en ese placer y entregarme demasiado a los placeres sensibles. Algunos que toman en exceso alcohol, pues están cayendo en exceso. Pero tomar algo de alcohol no es pecado. La Iglesia nunca ha prohibido tomar algo de alcohol. Puede ser algo que no es malo en sí. Porque hay personas que también caen en el exceso opuesto y ven que por ejemplo, un sacerdote toma una cerveza y consideran que es un pecado, que el padre está haciendo algo malo. Pero no. No es malo tomar una, pero aquellos que se toman 10 o 20, pues eso sí están haciendo un exceso. Entonces, otro exceso sería en nunca, por ejemplo, no beber nada, pues uno se muere de sed. Es el exceso opuesto, ¿no? Entonces, hay personas que consideran que todo lo que es bueno lo consideran como una exageración, ¿verdad? Entonces hay una deformación en el concepto que los cristianos tienen de la virtud, pero eso nos viene porque primero esa mentalidad romántica que se ha introducido con el que va unida al liberalismo, a la revolución liberal desde la Revolución Francesa, y también el periodo de las luces, de la Ilustración, se introdujo esa mentalidad, ¿verdad?, de deformar lo que es la virtud cristiana. Y ven las cosas, hay muchos católicos que ven las cosas así, piensan que un sacerdote, porque debe ser bueno, pues sí, normalmente un sacerdote debe ser bueno, pero por lo mismo debe ser débil, debe ser consecuente con cualquier tontería, debe ser pasivo y aceptar cualquier injusticia, debe ser un poco tonto y no aceptan que un sacerdote pueda decirles a algo no, o que pueda exigir algo, que pueda llamarles la atención a los fieles. Consideran que ese sacerdote no es humilde, no es un buen sacerdote, porque ellos tienen la idea de los sacerdotes como una especie de papanatas que debe plegarse a todos los caprichos de la gente. Y no, ¿verdad? Jesucristo nos dijo que seamos buenos, pero no nos dijo que fuéramos tontos, o no nos pidió que fuéramos débiles. Podemos ser fuertes, pero en el bien, no en el capricho, en la verdad, ¿verdad? No en el capricho humano. Entonces no es fácil
mucha gente tiene un concepto deformado de lo que es la virtud cristiana y se ha introducido esa mentalidad que confunde con virtudes cristianas, por ejemplo, la apatía, el sentimentalismo. Eso no es virtud, es un defecto. La debilidad, la ignorancia, la terquedad, que la toman así como una especie de virtud. No, la terquedad es un pecado. El voluntarismo, o al contrario, una cierta pusilanimidad, esas personas que no tienen ningún carácter y que por eso mismo no molestan a nadie. Entonces lo toman por una persona virtuosa. No, Jesucristo molestaba a los demás. San Juan Bautista molestaba a los demás porque les decía sus verdades. Y por eso crucificaron a nuestro Señor. Por eso le cortaron la cabeza a San Juan Bautista. O esas personas que piensan que una persona es buena porque es alcahueta, ¿verdad? Porque deja pasar todo. Y dicen, no, esta es una buena persona porque esa nunca dice nada, no nos molesta, no nos dice nada. Entonces, que los papás sean alcahuetes con los hijos, dicen, es que mi papá es muy buena persona, él no me dice nada. Eso es un falso concepto de la virtud, ¿verdad? O esas personas que saben rezar, pero no tienen sentido práctico. Pues es que también Dios nos pide eso, porque hay que tener sentido práctico en nuestra vida, con lo que hacemos, administrar nuestros bienes, porque es la voluntad de Dios. Pero hay gente que considera que basta ser muy piadosa, pero no tener sentido práctico. A una familia, por ejemplo, un padre de familia que administra sus bienes en familia, que los cuida, eso no es avaricia, es diligencia. Pero mucha gente considera que una persona que cuida sus bienes, no por avaricia, es una persona avara. Es una persona, como dicen, muy fijada en el dinero, pero no. Entonces hay que cuidar el dinero y cuando se trata de usarlo para el bien, entonces hay que usarlo, ¿verdad? Entonces ese sentido está en un medio. El exceso de personas que, por ejemplo, desperdician su dinero, consideran que es una forma de generosidad, pero no, porque Dios no nos pide desperdiciar el dinero. Cuando es útil gastarlo, ahí sí podemos ser generosos. Pero cuando no es útil guardarlo, pues ahí puede ser hasta un pecado. Entonces debemos usar y cuidarlo de una manera racional. Debemos reflexionar, ¿verdad? Hay personas que son pobres, pero por ejemplo en Navidad a sus niños les hacen regalos demasiado costosos y son personas que no tienen dinero. Entonces está bien que a los niños les hagan un regalito en Navidad, pero deben cuidar ese dinero porque después el mes siguiente ya no van a tener que comer, ya no va a tener que pagar su renta. Entonces hay que tener un juicio razonable hasta qué punto yo puedo gastar mi dinero, hacer un regalo. Es algo bueno, pero yo puedo pecar por exceso. Y eso mucha gente no lo entiende. Entonces, cuando una persona cuida su dinero, porque los bienes que Dios nos ha dado, no hay que desperdiciarlos. Hay que cuidarlos. Y Dios nos dará más. Jesucristo hizo la multiplicación de los panes, pero al final les dijo a los apóstoles, recoger lo que quedó, recoger los restos, los pedazos que quedaron, para que no se pierdan, ¿verdad? Jesús, que es todopoderoso, que puede crear el pan, Él dijo, no desperdicien el pan. Es que Jesús no era avaro, era fijado, era... no sé, entonces era muy exigente. No, claro que sí, Jesús nos dio el ejemplo de no desperdiciar, cuidar las cosas que Dios nos da, pero en ciertos casos Él mismo, como hizo esta multiplicación, también muestra que hay generosidad. No se trata tampoco de saber dar, pero hay que saber dar en el momento oportuno, cuando se puede, cuando es
Entonces, ese medio de la virtud no es fácil para muchos, ¿verdad? O algunos son muy avaros y pasan toda su vida cuidando su dinero y tienen a su prójimo, a personas que necesitan y no las ayudan, nunca. No digo que debamos ayudar a todos, porque no podemos ayudar a todos, pero a algunas personas sí podemos ayudar, entonces ayudemos a las que podemos. No podemos dar más de lo que tenemos, pero lo que tenemos podemos dar algo, pero no para eso, digamos, exagerar, porque pues un padre de familia primero debe pensar en su familia, en sus hijos, claro está, y ya ayudar a los demás después. En segundo lugar, ahí está el medio de la virtud también. Entonces, tengamos cuidado de ese falso concepto de la virtud que no es cristiano y que está originado en ideas falsas, en el espíritu romántico, en el espíritu liberal, en el espíritu incluso comunista, y no debemos ver como virtudes cosas que no son virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente, Santo Tomás clasifica eso como un pecado, la rusticidad, ¿verdad? Porque hay gente que las cosas buenas, las cosas bellas, consideran eso como un exceso, ¿verdad? Entonces les gusta vivir una rusticidad, o sea, es el aprecio de lo pobre porque es pobre. No es eso la verdadera pobreza. Entonces desprecian cuando una persona es educada, cuando una persona tiene maneras de educación, y piensan que eso es orgullo, que es afectación. No siempre, a veces sí, pero no siempre. Entonces la rusticidad quiere vivir siempre a un nivel no de pobre, sino de miserable. Y quieren eso como si fuera algo bueno, pero no, ¿verdad? También la insensibilidad. Hay gente que no es sensible a las cosas bellas, a las cosas bonitas, buenas que Dios ha hecho, y no son insensibles a eso. Pues no es normal, porque todo lo que es bueno, también las cosas bellas que Dios ha hecho son cosas buenas, entonces hay que estimarlas. Ciertamente hay cosas más importantes que las cosas bellas, ¿verdad? Como es la práctica de la virtud, cumplir nuestras obligaciones, es más importante que las cosas bellas. Pero hay cosas bellas que están mezcladas con el pecado, ¿verdad? Entonces puede ser hay obras de arte que están mezcladas con la impureza, con la inmoralidad, pues claro que eso no está bien. Pero hay cosas bellas que no tienen, que no son inmorales, que son buenas, pero no es lo más importante. Eso sí, la belleza está al servicio de lo bueno, debería ser así. Entonces hay que tener ese sentido de la virtud que ya se ha perdido y que muchos, sobre todo los católicos mundanos, tienen un concepto muy especial de lo que es la virtud y se equivocan, constantemente se equivocan. Ellos consideran que la virtud es otra cosa, ¿verdad? A veces son gente prepotente, creen que por la fuerza esa es la virtud, eso nada más, ¿verdad? Hacer todo por la fuerza, por la altanería, por la presunción. Pero no, eso no es virtud, es un exceso en la fuerza. Entonces creen que el que se impone a los demás es el que tiene la razón, pero no es así. La fuerza está al servicio de la razón, pero hay personas que invierten las cosas y hacen que la razón esté al servicio de la fuerza. Entonces son gente prepotente, gente abusiva, altanera, pero eso hace mucho daño porque es gente que tiene un barco es como un barco que tiene un motor muy potente, pero no tiene timón, entonces ese barco está a la deriva. Pues sí, es muy potente, pero no va a dirigirse a buen puerto.
¿Y qué es el timón? Pues es la razón, la inteligencia que Dios nos dio para reflexionar y decir, bueno, esto lo hago, esto no lo hago, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Por eso la razón es más importante que la voluntad. Hay mucha gente hoy voluntarista, ¿verdad? Y también saber comunicar eso a los niños. Eso es un gran problema de nuestra época, que los padres no saben qué es la educación. Cómo educar a los niños, porque los niños también se preparan a la venida de Cristo, así como San Juan Bautista predicó en su época al pueblo de Israel, les predicó que se convirtieran, es decir, que practicaran las virtudes, que se hicieran buenos. Por eso, ¿para qué? Para que cuando viniera Jesús, ellos estuvieran listos, preparados, que lo recibieran bien. Bueno, se puede decir que es lo mismo la educación que hacen los papás de los hijos. Están preparando los corazones de los niños a la venida de Cristo. Será el día de su primera comunión, será cuando reciban los sacramentos, pero los papás tienen también esa misión de preparar a los corazones de los niños a que se unan a Dios. Pero ¿cuál es la educación cristiana? Consiste solo en darles diversiones, en ser buenos, entre comillas, con ellos, es decir, solo hacer lo que a los niños les gusta, lo que los niños piden. Pues no, porque no les están dando virtudes a los niños. No les están enseñando a los niños a guardar el medio de la virtud, ¿verdad? Entonces, cuando un niño quiere algo, se lo dan enseguida y creen que eso es bondad. Entonces el niño se acostumbra a obtener siempre lo que él quiere, lo que a él le gusta. Entonces se vuelven muy personales, o sea que todo lo que ellos se les viene a la mente piensan que es lo que está bien, y no es así. Muchas veces los niños piden cosas que no son correctas. No digo que sean cosas muy graves, pero el niño debe aprender también a discernir, porque ese pequeño egoísmo, esos pequeños caprichos de los niños, cuando crecen, se vuelve en una persona egoísta, en una persona que va a hacer cosas graves, porque en un niño no representa un gran mal que haga un pequeño capricho, pero esa actitud en un adulto es grave. Por eso en los niños hay que suprimir esa actitud. Hay que quebrantar esa obstinación infantil. Y hay papás que no se atreven a regañar a sus hijos, que no se atreven a quebrantar esa obstinación. Y creen que sí son un poquito exigentes con los niños, son malos papás. Mucha gente piensa que un padre que es exigente con sus hijos es un mal papá. No es cierto. Entonces hay que quebrantar nuestra naturaleza, porque nosotros nacimos todos desde niños con inclinación al mal. No digo que sea culpable, hay niños que reaccionan de una manera, no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero está mal. Entonces no basta que una persona se dé cuenta, aunque no se dé cuenta de que está haciendo algo mal, de todos modos hay que ponerla en su lugar. Entonces, cuando los papás nunca contradicen a sus hijos, que nunca les niegan nada, les están haciendo un daño, porque esos niños no saben primero renunciar a su voluntad, porque a veces hay que renunciar a nuestra voluntad. Hay cosas que quisiéramos hacer, pero no se puede, no se debe hacer. Entonces debemos aprender a renunciar a nuestros gustos, ¿verdad? A hacer un exceso, a no hacer el exceso. Entonces a un niño se le dice, no, es que ya comiste suficiente, basta.
ya jugaste suficiente, basta, ahora haz tus obligaciones. Ya hiciste lo que querías, o querías jugar, bueno, ahorita haz otra cosa, tienes que hacer tus oraciones, ¿verdad? Entonces no son capaces de exigir, y todo por la buena. Y es una falsa bondad, eso es un sentimentalismo. Entonces han creado una generación de personas inútiles, porque esos niños cuando crecen no tienen virtudes. No tienen virtudes, no tienen la virtud de paciencia, no tienen la virtud de obediencia, no tienen la virtud de abnegación, ¿verdad? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? Son personas que viven en la abnegación, porque constantemente tienen que estar cuidando a sus hijos, tienen que trabajar, bueno, ellos, lo más cómodo sería no hacer todo eso, pero es necesario tener abnegación, aunque no nos guste, lo hacemos, porque es nuestro deber. Pero entonces hay personas que no quieren negarse nada, y entonces si se le educa a los niños de esa manera, pues se vuelven egoístas, porque piensan que lo que a ellos les gusta es lo que está bien. Bueno, a veces puede ser que nos guste algo bueno, pero no todo lo que nos gusta puede ser bueno, ¿verdad? Entonces falta esa educación varonil, ¿verdad? No una educación afeminada en la cual todo está bien, todo está bonito. No es cierto. Hay quienes hacen de sus hijos como unos pequeños dioses, como si fueran perfectos, que no tuvieran... No es verdad, los niños ya tienen la semilla del pecado original, de la inclinación al mal. Se trata de vencerla, de moderarla, de educar. Educación nos ayuda a moderar nuestros apetitos, nuestros gustos, y entonces ya que esos niños son adultos, se vuelven adultos, ya son niños que saben lo que está bien, lo que está mal, que saben controlarse. O sea, yo no me voy a enojar sin razón, porque a veces puede ser lícito enojarse, ¿verdad? Y pues eso también es un falso concepto de la virtud, que hay personas que consideran que nunca se debe enojar uno. Sí, a veces se puede enojar, pero por motivos justos y con control de sí mismo, porque si alguien no se controla, entonces mejor que no se enoje. Y eso es raro, porque casi nadie es capaz de enojarse sin perder un poquito el control. Por eso en general es mejor no enojarse, pero puede haber una ira justa en ciertas ocasiones, y la virtud romántica quiere que uno nunca se enoje por ninguna razón. Entonces es falso. Si el padre se enojó, consideran que ese padre no está bien, porque un padre no debe enojarse. No, Jesús se enojó, y San Juan Bautista les hizo unos reproches muy fuertes a los fariseos, raza de víboras, les decía. Entonces hay una ira justa, pero casi nadie es capaz de tener esa ira justa, así que generalmente no hay que enojarse, o hay que saberse enojar sin gritar, sin perder la calma, sin hacer tonterías o palabras fuera de lugar. Uno se puede enojar con tranquilidad. Hay una indignación que es serena. Puede ser. Entonces, esas generaciones que hoy vemos de gente, de los jóvenes de hoy, muchos jóvenes, no digo todos, que son muy duros de corazón, ingratos, indiferentes a los sufrimientos de sus papás, no los ayudan, no los escuchan, y hasta casi regañan a sus papás, los quieren dirigir. ¿Por qué son así? ¿Por quién les dijo que fueran así? Es que desde niños los papás nunca les exigieron nada, y ellos consideran que todo lo que se les viene a la mente es lo justo. Y hoy se desprecia mucho a las personas grandes, pero son las personas grandes que tienen experiencia, que tienen autoridad, y ya los jóvenes no saben qué es autoridad, porque sus papás no les aprendieron a saber qué es autoridad.
Hay que aceptar la autoridad, hay que obedecer la autoridad, hay que respetar la autoridad. Hay que amar la autoridad, porque quieren ser independientes, hacer lo que les gusta, lo que quieren siempre. Que no los contradigan, por favor, porque si no es un escándalo, eso está mal. Entonces, esos hijos, cuando son adultos, son unas personas duras de corazón, ingratos, y son agresivos con sus padres, ¿verdad? Eso es no se acuerdan de los beneficios recibidos de sus papás, no se acuerdan, porque consideran que todos los esfuerzos que hicieron sus papás era algo normal, era algo al cual ellos tenían derecho, como dicen hoy. Entonces, no hay por qué tener agradecimiento, porque los padres para eso están. Pero ellos no quieren tener hijos porque no quieren compromisos, no quieren obligaciones, no saben ser abnegados, no saben renunciar a su voluntad, a sus gustos, porque nunca les enseñaron eso sus papás, porque sus papás nunca los contradijeron, nunca les obligaron a hacer esto o no hacer aquello. Entonces se volvieron egocéntricos. Cuidado de los papás que quieren tanto a sus hijos, que los hacen unos pequeños dioses, los ven perfectos, pero los niños no son perfectos. Ciertamente tienen mucha inocencia, pero hay que olvidar no hay que olvidar que en los niños ya está ese fermento del pecado, de los defectos que heredamos de Adán y Eva, y que en la maldad, en la voluntad nacimos con malicia. ¿Qué es la malicia? La inclinación al mal. Tenemos a veces ganas de hacer algo que está mal sí nos damos un poquito cuenta, nos podemos dar cuenta. Y tenemos en nuestro cuerpo la inclinación al exceso, en la comida, en la pereza, en la ira, como los animalitos. Entonces eso hay que temperarlo, hay que moderarlo, hay que educarlo. Entonces, que un niño quiera hacer lo que se le antoja siempre, decirle no, ahorita no, y entonces dice y pregunta, ¿y por qué? Pues porque sí, que aprenda a obedecer. Es que en todo no se puede dar explicación, y hay papás que si el niño no entiende, entonces el niño no obedece, porque quiere saber, quiere entender. No siempre. Muchas veces es bueno educar también, explicar las cosas, claro que sí, pero no siempre, no se puede. Entonces un niño que obedece es un niño virtuoso, porque la santidad de los niños es la obediencia, pero no saben obedecer, hay niños que no saben obedecer. Todo es por vía de persuasión, los papás no quieren imponerles nada, entonces que el niño quiera, que lo haga de su propia voluntad. Sí, pero no siempre, porque a momentos hay cosas en que uno no las puede explicar, porque el niño no las puede entender. Pues aunque no entienda, que obedezca. Pero es que él no quiere. Pues que no quiera. Hay que doblegar, hay que quebrantar ese capricho. Entonces hay papás que no saben quebrantar a esa obstinación. Y están ahí siempre abrazando a sus hijos, y pura miel, y eso es mucho daño. Están ignorando el vicio que tenemos todos en germen desde nuestro nacimiento. ¿Y qué eran los santos? Pues los santos también tenían tentaciones, también tenían inclinaciones al mal, pero lo que pasa es que estaban educados o habían aprendido a controlarse y a contradecir las malas inclinaciones. Por eso eran santos. Pero también los santos tienen tentaciones, pero no las siguen y saben contradecirlas. Mientras que una persona que no tiene virtudes, bueno, a veces tiene antojo de hacer algo que está mal, ¿verdad? Ahorita hay muchos cristianos que, por ejemplo, alguien les presta algo y no lo regresan. Y no saben controlarse para respetar el bien ajeno.
no saben ser justos con los demás. Si alguien les hace algo a ellos, son como fieras para defender sus derechos, pero si ellos tienen oportunidad de robar, alguien les presta algo y que les gusta, se quedan con eso y ya después no lo regresan. Entonces en la vida, en nuestro catecismo dice que cuando robamos algo debemos de regresarlo, que si hemos hecho daño a una persona debemos reparar el daño, y si no lo reparamos, si sobre todo es algo importante, algo grave, pues no podemos confesarnos, no podemos comulgar, mientras que hay muchos católicos que han hecho injusticias graves y siguen yendo a misa, siguen comulgando, como si nada pasó, y han perdido el sentido de la reparación, pues sus confesiones, sus comuniones son sacrílegas, ¿verdad? Como hay muchos casos de personas, por ejemplo, que tienen una casa o una propiedad y la ponen a nombre de un hermano o de un primo por una cuestión legal y para tener, y ya después esos primos, esos hermanos ya no le quieren regresar su casa. Y esas personas siguen yendo a misa, siguen comulgando y están en pecado mortal. Porque cuando es materia grave, hay que reparar. O una persona que dijo cosas falsas de otra persona y son incapaces de pedir disculpas. Pues eso también obliga bajo pena de pecado grave. Por ejemplo, si alguien dijo que fulanito hizo un pecado muy grave y no es cierto, esa persona debe reparar. Y si no lo hace, está en pecado mortal. Pero no se atreven, no se atreven a humillarse y decir a esas personas que ellos les dijeron esa mentira, decirles, no, en realidad fulanito no hizo este pecado, yo me equivoqué, yo no estuve bien. No son capaces. Hacen de eso una cuestión de honor y nunca son capaces de reparar esa mentira. Y así se quedan toda su vida y así se van al infierno. Porque es una obligación reparar el daño grave que se ha hecho al prójimo. Y hay personas que se autoengañan y dicen, consideran que ir a ver a esa persona, hacerle una sonrisa, consideran que ya todo está perdonado, que ya todo está arreglado y que con eso ya. Pero no han reparado el daño, no han hecho, la reputación de esa persona está dañada delante de los demás. Tienen que reparar ese daño, tienen que decir a esas personas, no, es que no es cierto lo que dije. Y si no lo hacen, permanecen en su pecado mortal, aunque comulguen, aunque vayan a misa, aunque se confiesen, que son artistas para engañar al sacerdote y para hacerle creer que en realidad lo que dijeron no era tan grave y que en realidad no era lo que ellos hicieron. Se autoengañan y engañan al sacerdote y continúan su vida así, sin reparar ni el dinero, ni los males de los bienes robados, ni reparar la reputación del prójimo. Y esas personas viven en pecado mortal. Así que cuidado, mejor no hablar de más, porque eso nos impone un acto de reparación. Y si no tienen la humildad para hacer un acto de reparación, cuidado, mejor que no anden hablando o que controlen su lengua. Porque eso es materia grave. Si yo digo que una persona hizo un pecado mortal y no es cierto, eso es un pecado mortal que debo reparar. Y yo debo decir, a aquella persona que le dije esa mentira, tengo que decirle que no era cierto, que yo no me equivoqué o lo que fuera, pero que no era cierto, tengo que reparar. Y si no lo hago, aunque yo trate de olvidarme de ese pecado, de esa cosa que hice, Dios no lo olvida. Y hay personas que viven toda su vida así y no quieren reparar porque es como para ellos levantar una montaña, humillarse y decir,
me equivoqué. Hay personas que prefieren irse al infierno que pedir disculpas y decir, mira, discúlpame, yo estuve mal. Para eso somos cristianos también, para perdonar. Si alguien nos ofendió, pues está bien, todos nos podemos equivocar. Pero hay una persona que robó algo y no lo quiere reconocer porque lo considera humillarse. Entonces guardan ese bien toda su vida y nunca lo regresan. No hacen reparación. Y a Dios no lo engañan, aunque ya pasó mucho tiempo, sí. No, es que a Dios no lo engañas. De todos modos, esos bienes que tú tienes no son tuyos. Entonces, hay personas que roban y no consideran eso algo grave. Entonces, muchos católicos que viven en esa mentalidad y no tienen el sentido de lo que es la reparación del daño hecho. Y eso obliga la confesión. Lean bien un manual de cómo se hace una buena confesión y ahí dice, ¿has reparado el daño que has hecho? Por esos pasan sobre ese pasaje, lo pasan así, casi como sin leerlo, porque no, es que no se atreven a reparar el daño hecho porque su orgullo no les permite humillarse. Y eso es un gran mal y hay que saber ser consciente de eso. Entonces, ahí está la virtud, ahí está, esa es la conversión, ¿verdad? Y el tiempo de Adviento es un tiempo de conversión. Si tenemos algo que reparar, un daño, yo no hablo sobre todo de los daños graves que podíamos haber hecho al prójimo, ¿no? Pues daños pequeños todos hacemos a veces casi sin darnos cuenta, pero cuando son cosas graves, eso absolutamente hay que hacerlo, ¿verdad? Hay materia grave. Si yo robé más de, lo que equivale al salario de un día, ya es materia grave. Pongamos, podría ser unos 200, 300 pesos, ya es materia grave. Hay que reparar. Entonces, eso, aunque pasó hace tiempo, de todos modos, hay gente que... Y cuando uno roba a una persona que tiene menos y que lo poquito que tiene depende de su vida, entonces se vuelve grave, porque aunque sea poquito, para esa persona eso poquito es importante. Entonces puede ser pecado mortal. Si yo robo a una persona muy pobre y le robo lo poquito que tiene, que para ellos es muy importante porque es su comida del día, pues se vuelve algo grave. Hay que tener cuidado en el sentido de la justicia. Entonces la justicia también está en el medio, o sea, la justicia, yo debo respetar lo que es del prójimo, no más, no menos. Ese es el medio, lo que es justo. Todas las virtudes tienen su medio. Y ese medio hay que tratarlo de comprender, no es fácil. Por eso a veces en la oración Dios nos ayuda a comprender cómo comportarnos. A veces podemos consultar a un sacerdote y preguntarle nuestras dudas y tener la fortaleza de practicar la reparación, ¿verdad? Así como también Dios exige la reparación. Por eso está el purgatorio, por eso está el infierno. Entonces hay personas que pasan su vida sin hacer penitencia, o bien van a ir al infierno, o bien van a tener un purgatorio muy riguroso. Y porque Dios va a exigir hasta el último detalle. Cuidado, Dios es muy exigente. Dios hay personas que se quejan que porque fulanito es muy exigente. No es eso. Dios es mucho más exigente, muchísimo más. ¿Por qué Dios hizo un infierno que dura eternamente? Porque la ofensa, el pecado tiene un aspecto de gravedad infinito. Porque ofende a Dios y Dios es infinito. Ahí está la gravedad del pecado. Por eso el infierno es eterno, ¿verdad? ¿Y por qué tanta exigencia por un pecado venial, ir a un purgatorio y pasar ahí el fuego como si fuera el infierno también? Porque ese pecadito ofende a Dios.
no es porque yo robé un peso. No, es que el peso realmente no es importante. Lo que es pecado es que yo desobedecí a Dios y estoy ofendiendo a Dios. Ahí está el pecado y ahí está la gravedad del pecado. Mucha gente se fija en el pecado respecto a las criaturas, ¿verdad? Yo falté a la caridad con fulanito, pero no es una grave falta de caridad, es un detalle. No es grave. No, la gravedad del pecado no es el hecho de haber hecho un daño aquí en el mundo a las criaturas, es haber ofendido a Dios. Ahí está la gravedad del pecado. Entonces, es que Dios no se fija, que es muy bueno. Sí se fija. Dios no olvida nada, ¿verdad? Y por eso, ¿cómo es posible que Él haya permitido que su Hijo fuera crucificado? Pues para reparar el daño. Es un acto de justicia. Es un acto de misericordia con nosotros, pero al mismo tiempo es un acto de justicia muy exigente. Cuidado. Entonces, preparemos bien nuestros corazones a la venida de nuestro Señor. No se trata de una preparación puramente así como de pensamiento, de deseo, no. Hagamos algo concreto este tiempo de Adviento, principalmente convertirnos, corregirnos, y ser buenos y dar gloria a Dios en nuestros corazones, en nuestros actos, y entonces Dios nos va a bendecir. Así que pensemos en no pactizar con el mundo, que es la gran tentación sobre todo de los católicos liberales que quieren reconciliarse con el mundo, reconciliarse con este mundo que está mal, no el mundo que Dios creó, sino el mundo que está bajo el imperio de los vicios, del pecado, del demonio. No podemos reconciliarnos con este mundo, no podemos. Y entonces católicos liberales que quieren quedar bien con el mundo, hoy, por ejemplo, los tradicionalistas que quieren quedar bien con Roma, pero es que Roma ahorita es el mundo, está al servicio del mundialismo, al servicio del modernismo. Entonces, esos hombres de iglesia no son representativos realmente, aunque estén ocupando los puestos de la iglesia, no son todas sus actitudes a seguir, a imitar, a obedecer. Ahí está el problema. Entonces, ¿queremos quedar bien con el mundo? Pues sí. Entonces, quieren quedar bien con Roma y después quieren quedar bien con el mundialismo, ahora también con lo de las vacunas, también quieren quedar bien con eso. Sí, ya en la fraternidad hay personas que para ir a misa tienen que tomar una cita porque eso está de moda, o sea, ya no pueden ir si no tienen la mascarilla y cosas de ese tipo. Bueno, entonces están sometidos al mundo, a los juicios de este mundo. Entonces vamos a pedirle en este día, que al mismo tiempo es un día de una alegría por la cercanía de la venida de nuestro Señor. Ya pronto va a venir nuestro Señor en Navidad, por eso en nuestra penitencia, nuestro tiempo de Adviento, ya está mezclado con la alegría de Navidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.